Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, cómo es pues la toma de decisiones como factor que nos puede llevar al éxito o al fracaso. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, la toma de decisiones, ¿no? Siempre hemos escuchado esos términos, son bastante usados en el ámbito empresarial. Y tomar decisiones directivas es uno de los aspectos más significativos para cualquier directivo dentro de cualquier empresa, porque en ellas se resume pues la cultura organizacional, el conjunto de creencias y las prácticas gerenciales de la compañía. Una manera de ver a la organización es como un sistema de decisiones donde las personas pues participan conscientemente y también de forma racional, analizando y decidiendo entre las opciones más óptimas, ¿no? En la vida cotidiana todos tomamos pues decisiones todos los días, desde que nos levantamos y decidimos ir a trabajar. En el caso del proceso de toma de decisiones en la organización, nos referimos a aquellas pues, decisiones que son claramente relevantes, ¿no? Para el funcionamiento de la compañía. El proceso de la toma de decisiones en una organización comienza con la detección de una situación que rodea algún problema. Seguidamente, pues viene el análisis y la definición del problema. Para ello, justamente se requiere contar pues con un sistema de información que sea confiable, que sea oportuno, ¿no? Actualizado y que permita claramente comprender la naturaleza del problema a resolver. También es necesario conocer pues los factores internos formales e informales de la organización, ¿no? Como en este caso pues son la cultura, las organizaciones, ¿no? Los manuales, las políticas, las estructuras y todos los recursos disponibles con los que cuenten las empresas. Definitivamente, para poder tomar decisiones, es importante evaluar el contexto, ver los recursos con los que contamos, pero también tener como base las políticas de toda organización, porque todas las decisiones que tomemos se van a basar justamente en la cultura organizacional, ¿no? Bien, es preciso también pues elegir técnicas y herramientas que se van a usar para la toma de determinadas decisiones. Ahora bien, sin duda alguna, al momento también de la toma de decisiones van a haber pues limitaciones, van a haber restricciones, pero tenemos que tener en cuenta que este concepto va muy relacionado también con la ética profesional, ¿no? ¿Por qué son tan importantes las decisiones en las organizaciones? Como ya hemos dicho, ¿no? Sin duda alguna, la ética va muy relacionada, ¿no? Eso va a determinar también nuestro proceder al momento de decidir, ¿no? Por alguna opción o no. El día a día de las organizaciones se centra en las decisiones que se toman y estas en oportunidades que muchas veces no son reversibles, ¿no? En algunos casos son pues difíciles de replicar, involucran riesgos, ¿no? Toda decisión involucra un riesgo o una consecuencia, ¿no? Y que claramente sus efectos se pueden ver a un corto, mediano o largo plazo. Sin duda alguna tienen pues un impacto determinante en la supervivencia de cualquier empresa. Otro factor clave, ¿no? Dentro de la importancia de tomar pues, decisiones es justamente esa evaluación que se realiza, ¿no? En el establecimiento de costo-beneficio que tendría tomar una decisión o no, ¿no? En este sentido, ¿no? Lógicamente se buscan pues rendimientos que permitan, ¿no? A la organización obtener el máximo pues, rendimiento, la máxima productividad, que claramente se tomen decisiones para incidir de forma positiva, ¿no? En la organización. En ese sentido, así como vamos a evaluar los beneficios, también pues tendríamos que evaluar las consecuencias, ¿no? Igualmente es importante especificar los objetivos y las metas que se van a esperar en torno a las decisiones tomadas, ¿no? Tomar una decisión por tomar simplemente, ¿no? No es adecuado, ¿no? Todo debe tener un fin. Entonces, sin duda alguna,
¿no? Muchas de las decisiones que se tomen pues en la organización va a determinar justamente aquella supervivencia, ¿no? Hemos visto cómo empresas, vamos a verlo más adelante con los ejemplos, cómo empresas por una decisión mal tomada o errada en su momento incluso han desaparecido. Pues bien, la toma de decisiones en los niveles de la organización, por ejemplo, ¿no? Una toma de decisión inteligente y estratégica es sumamente trascendental en una empresa, ya que involucra pues el análisis de datos y la lectura del entorno, ¿no? Donde la organización se conoce a sí misma tanto hacia adentro como también hacia afuera. Pero también es importante conocer cuáles son aquellas capacidades de la competencia y el potencial del mercado. Una empresa que no conoce la competencia no puede tener pues una toma de decisiones inteligente, estructurada e integral, ¿no? Entonces, sin duda alguna, hay un entorno que determina esa toma de decisiones. Ahora la pregunta sería, ¿será lo mismo tomar decisiones en el ámbito operacional, en el ámbito de nivel medio y en el ámbito superior? La respuesta es no. ¿Por qué no es lo mismo tomar decisiones en esos niveles? Porque la decisión que se tome pues a nivel operacional, si bien es cierto, influye en la operación, muchas veces puede llevarnos a tener pues consecuencias claramente negativas dentro de la empresa, no determina de forma definitiva, ¿no?, el fracaso de la misma. Mientras que las decisiones que se van tomando a nivel medio y a nivel superior sí hacen esa diferencia entre la operatividad de cualquier organización. Las organizaciones de negocios son pues jerarquías, ¿no?, que consisten en estos tres niveles que claramente son importantes. Todas las decisiones que se tomen en las empresas, sin duda alguna, son importantes, pero ¿no?, las que determinan el rumbo de toda organización es justamente aquellas que se dan en ese nivel superior, ¿no? Ese nivel superior es aquella que parece pues al timón de un barco, ¿no? Entonces, es allí donde se toman las decisiones que claramente afectan, ¿no?, la secuencia o el buen funcionamiento de la organización. Sin embargo, ¿no?, se necesita, ¿no?, información y retroalimentación de los demás niveles también, ¿no? No es que la gerencia tome decisiones simplemente por intuición o porque así lo requieren, ¿no? Aquí también, para la toma de decisiones, es muy importante la información que brinden los otros niveles de la organización. Dentro de este ámbito de toma de decisiones, sin duda alguna, hay decisiones pues que se dan de manera pues rutinaria, probablemente a lo que ya estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Son decisiones que tienen pues esta especie de bucle, ¿no?, donde no hay mayor incidencia, ¿no? Decidimos, por ejemplo, ¿no?, pagar una planilla, ¿no? Entonces son decisiones que obviamente se tienen que tomar porque van pues en consecuencia con las políticas de la empresa, pero también con los derechos del trabajador, pero son decisiones que continuamente se hacen, ¿no? Entonces allí no hay mayor incidencia, ¿no? Estamos dentro del ámbito de la certeza, porque son decisiones que se dan día con día, mes con mes, año con año, ¿no?, que sí o sí se tienen que tomar, ¿no?, como por ejemplo el pago de planilla, ¿no? Bien, sin embargo, hay pues en esta escala que estamos viendo, decisiones que sin duda alguna ya toman otro foco, ¿no? Ya tienen otra forma que también involucran decisiones de adaptación. ¿Dónde se encuentran? En esta parte media, ¿no?, donde se toman decisiones con un nivel pues de riesgo, ¿no?, a que pueda salir de repente de forma positiva o de forma negativa, ¿no? No tenemos certeza del resultado, sin embargo, tampoco pues es que sea la catástrofe, ¿no? Entonces, hasta ahí todavía es llevadero. Hay un riesgo, pero muchos de ellos pues son indispensables asumir. Sin embargo, ya conforme vamos subiendo, ¿no?, en esta línea, hay decisiones que ya involucran mucha incertidumbre porque de ello depende justamente el que las empresas sigan funcionando o no, ¿no? Son decisiones muchas veces financieras
muchas veces de cambio de rubro, de giro del negocio, ¿no? Porque hablan de la supervivencia neta de una organización, y es lo que ha pasado con muchas empresas, por ejemplo, ¿no? En medio de esta pandemia. Si no tomaban la decisión pues de cambiar probablemente de giro o de rubro, entonces hubiesen desaparecido, ¿no? Entonces, estas decisiones, ¿no? Que se encuentran en el nivel más alto de incertidumbre, son aquellas que, si bien es cierto, se asume un mayor riesgo y genera un mayor nivel de estrés, claramente puede darnos la posibilidad de seguir o no seguir en el mercado. Se establece esta función de un 50 y 50, ¿no? Puede ser como que no puede ser, y si no lo tomo, desaparezco, y si lo tomo, puede que no me funcione. Pero no dejan de ser decisiones finalmente, porque tienen que tomarse. De lo contrario, no existiría pues la posibilidad siquiera de saber si se pudo haber sobrevivido o no frente a esta situación. Entonces ya hablamos de un nivel de decisión en el que involucra mucha incertidumbre, ¿no? Mucho resultado ambiguo, de repente un nivel de estrés en alto grado, ¿no? Probablemente mucha pérdida financiera, ¿no? Si es que no se toman las decisiones adecuadas y no se toma a tiempo, ¿no? Bien. Factores dentro del proceso de toma de decisiones, tenemos 4, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la racionalidad limitada, y hace referencia a que quienes toman decisiones deben contar con la suficiente información del problema para poder, pues, analizarlo y evaluarlo, ¿no? El criterio que orienta la decisión es la eficiencia, la cual, pues, se logra maximizando resultados con los mínimos recursos. Para poder tomar una decisión es necesario saber con qué estamos contando y analizar de forma pormenorizada también el contexto y la situación. Es necesario evaluar, ¿no? No es que tomo decisiones por intuición, porque me parece, porque creo que podría ser así, salvo que estemos en esta fase de riesgo, ¿no? De supervivencia, donde eh, tengo que tomar una decisión así, ¿no? Nos lleve de repente al fracaso, ¿no? Porque si no la tomo, sería un fracaso seguro. Bien, tenemos también la relatividad de las decisiones, que justamente nos habla de escoger una opción determinada, ¿no? Implica la renuncia a las demás opciones que podamos tener y la consecuente, pues, creación de nuevas situaciones en el tiempo. De ahí justamente viene la importancia de evaluar las consecuencias de las posibles soluciones. Es decir, cuando nosotros tomamos una decisión, tenemos varias opciones, pero al hacer uso de una de ellas, quiere decir que el resto las estamos desechando, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Como mínimo siempre vamos a tener 2 opciones para poder hacer la toma de decisiones. Optar entre el sí, optar entre el no, determina mucho, ¿no? Tenemos la racionalidad administrativa, que se refiere al uso de técnicas que faciliten, pues, la aplicación del trabajo organizado. En ese sentido, se debe, pues, optar por seleccionar y emplear los recursos de acción que sean más adecuados para la comunicación a las personas. Toda toma de decisiones definitivamente trae consigo consecuencias, ¿no? Pueden ser positivas, negativas. Sin embargo, dentro del rol que se maneja en las organizaciones, esto tiene que ser claramente comunicado al personal, ¿no? Porque se ha visto, ¿no? En múltiples ocasiones, como por ejemplo en esta situación de la pandemia, como muchas empresas cerraron y los colaboradores ni siquiera se enteraron. Se enteraron cuando ya no se contestaban los correos, ya los dejaban en visto, los habían bloqueado y ya no había ningún tipo de comunicación, ¿no? Entonces, cualquier tipo de decisión, ya sea para cerrar una organización, ya sea para implementar mejoras, reestructurar procesos, de repente hacer recortes o incremento de personal, tienen que ser comunicados, ¿no? Bien, tenemos también la influencia, pues, organizacional, ¿no? Que nos habla justamente de que las decisiones son tomadas desde la perspectiva de los intereses de la organización y de sus normas internas. Existe en ese sentido una cultura, una división de tareas, ¿no? Una jerarquía frente a la toma de decisiones, frente también a los estándares de desempeño y a los sistemas de autoridad
y canales de comunicación que existen, ¿no? Es importante que cuando uno tome decisiones, justamente se aboque a mirar cuáles son aquellas políticas que me proporcionan contar con ese tipo de decisiones o tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, si la política, por ejemplo, o la cultura organizacional se basa en el beneficio de sus empleados, ¿cuál sería la consecuencia? Pues que a los empleados se les cuide, ¿no? Entonces, por ejemplo, si las empresas apuestan por cuidar de sus colaboradores, una respuesta inmediata es pues proporcionarle de repente las mascarillas, el protector facial, ¿no? Brindarle toda la información en tiempo real a sus colaboradores de, por ejemplo, el manejo interno que se está teniendo eh, del cuidado a los trabajadores dentro de la organización, ¿no? Yo de esta manera, ¿no? Yo que soy la organización, de esta manera te estoy cuidando, ¿no? Distanciamiento social, de repente vamos a hacer pruebas periódicas para determinar si alguien está contagiado, ¿no? Se brinda toda esta indumentaria, estos equipos de protección, pero es obligatorio su uso. Entonces, involucramos de alguna u otra manera, ¿no? A todo el personal, ¿no? Y al mismo tiempo también estamos apelando, ¿no? A esa política que viene, ¿no? Propia, innata en toda organización. Elementos importantes para la toma de decisiones. Es necesario crear y desplegar un único modelo para toda la empresa, ya que la existencia de múltiples marcos que operan pues simultáneamente causa problemas de comunicación, confusión y frustración entre los directivos. Si el modelo no se difunde en toda la organización, los empleados pueden pues carecer de orientación sobre cómo tomar decisiones alineadas con la misión o el propósito de la empresa. La adhesión a un único modelo, incluso imperfecto, agiliza la toma de decisiones para lograr coherencia y adaptabilidad estratégica. ¿De qué se trata esta parte, no? A ver, los que hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, ¿no? de trabajar en empresas familiares, que obviamente han nacido pequeñas, ¿no? Como toda empresa, pero posteriormente pues se han ido formando, ¿no? Y labrando un buen futuro en el ámbito organizacional, sin embargo no dejan de ser familiares. Muchas veces nos hemos visto en medio de ciertos enfrentamientos, ¿no? Sobre múltiples indicaciones, ¿no? De parte, por ejemplo, de distintos gerentes, ¿no? O de distintos jefes incluso. Entonces, el colaborador en alguna oportunidad se ha visto en medio de dos autoridades o de dos jefes, ¿no? Entonces, en tanto el modelo no sea claro sobre qué lineamientos tiene que adoptar el colaborador para la toma de decisiones, pues vamos a caer, ¿no? en estos problemas de comunicación, porque de un lado recibo una indicación y del otro lado recibo otra, ¿no? Entonces, y muchas de ellas, incluso esas indicaciones, ¿no? O esas líneas de trabajo se enfrentan. Entonces, es un elemento bastante importante el que se siga un solo modelo, el que claramente nos impulse a lograr pues los objetivos de la organización, pero basados en una sola línea de trabajo. No podemos tener por un lado, ¿no? una opinión o una forma de trabajo y por la otra opinión y otra forma de trabajo. En eso se basa justamente que es un elemento importante para la toma de decisiones el único modelo, manejar un único modelo. Bien. Un segundo elemento para mejorar pues, la efectividad de los procesos de toma de decisiones es que las organizaciones deben medir y reforzar los comportamientos clave que influyen en cómo los líderes toman esas decisiones, ¿no? Por ello, las organizaciones pues, deben promover la diversidad de pensamiento, de personalidades y de perspectivas al crear los equipos de trabajo para protegerse, ¿no? de claramente sesgos que existan. Deben también reclutar y desarrollar el conocimiento sobre la inteligencia pues, emocional, ya que al tomar una decisión hay que considerar el impacto de esta en todas las partes interesadas,
o que vayan a verse pues de alguna u otra manera afectadas por esta toma de decisiones. Sin duda alguna, ¿no? Frente a una toma de decisiones, el líder tiene ese trabajo y es esa pieza clave, ¿no? Al realizar esta toma de decisiones, porque va pues incidir e influenciar mucho en la consecuencia de las futuras actividades, ¿no? Entonces, de lo que se trata, ¿no? Es de gestionar justamente este ámbito emocional que nos permita pues tomar la mejor decisión, ¿no? Bien. La tercera clave es la medición, la pieza final de la toma efectiva de decisiones es lo que conecta el modelo y los comportamientos, ¿no? Evaluar si los empleados de una organización están siguiendo el modelo de referencia, si está funcionando correctamente y si se comparte con toda la organización. Cuando se toman decisiones, como ya les había mencionado, estas se tienen que basar en la cultura organizacional y en las políticas de cada empresa. Para esto es importante medir si justamente las personas que componen mi equipo de trabajo están tomando las decisiones en esa línea, ¿no? Bajo las políticas, ¿no? Bajo estos lineamientos. Se trata de medir no tanto eh, la cantidad de decisiones que uno pueda tomar, sino la calidad en la decisión, así como también la calidad del proceso seguido para tomar la decisión o seguido de la toma de decisiones. La medición, pues, ayuda tanto a los que toman decisiones en la organización como también al equipo de trabajo que compone, ¿no? Ciertos proyectos, ciertas áreas. Bien, entonces, la medición también pues permite identificar las necesidades de desarrollo eh, de mejores capacidades para justamente poder tomar decisión. Si vemos, por ejemplo, que se toman decisiones en un área y estas no producen los resultados esperados, ¿no? Y esto tiene esta especie de consecución, es decir, la toma de decisiones basadas en un proyecto en un mes, en el otro mes, y así no dan resultados, pues es un indicador, ¿no? Para la evaluación y determinación de dónde se origina el problema. El problema está en el líder, el problema está en el equipo de trabajo, el problema está de repente en que no se evalúa el entorno, o sea, en dónde está ese problema, ¿no? Bien. Bien, vamos a pasar a la parte de casos prácticos, ¿no? Para ver este ámbito tan importante como es o son las decisiones frente a un entorno empresarial, ¿no? Muchas veces hemos visto este concepto que obviamente lo usamos en el día a día, porque toda nuestra vida se basa en la toma de decisiones, pero muchas veces no se le ha dado, ¿no? Importancia debida. Bien. Los autos Ford, ¿no? Como ya sabemos, ¿no? En su mayoría fue pues creado por este señor Henry Ford, ¿no? Quien tomó la decisión en su empresa de aumentar, por ejemplo, ¿no? Una de sus decisiones que adoptó fue la de aumentar los salarios de sus empleados. Esto le ayudó a mejorar la producción de la compañía gracias a que el duplicar el salario llamó la atención de las personas talentosas que necesitaba en ese momento. Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿No? Uno diría, pero el que suba el salario es una toma de decisiones que cualquiera puede hacer, ¿no? En esos tiempos, cuando él funda esta empresa, ¿no? Cuando él la crea esta empresa, recuérdese, ¿no? Que el tema del salario líquido era lo único importante, ¿no? Es decir, tú recibías un salario por un servicio prestado, pues nada más. En ese tiempo no había mucho el tema, o no se veía mucho al menos, el tema del salario emocional, ¿no? Lo importante que era la motivación y la relación que ésta tenía con la producción y la productividad de un colaborador y por ende, como resultado, la productividad en una empresa. Entonces, el que dijo, ¿no? Ok, yo tengo este personal, ¿no? Y era algo que en ese tiempo no se estilaba, le voy a duplicar el sueldo. Pero eso también llamaba mucho la atención, no de cualquier persona, sino de personas que estaban cada vez más capacitadas
para asumir determinados roles dentro de una organización. Por ello es que la toma de decisiones, incluso en esos tiempos en los que era pues muchas cosas, ¿no? Todavía no se investigaban, no se conocía sobre el efecto de la motivación o no se tomaba mucha relevancia estos conceptos, determinaba justamente, ¿no?, que se establezcan unos lineamientos fuera de la época, ¿no? El subir el sueldo para muchos era una locura, ¿no? Peor aún si se duplicaba, por ejemplo, ¿no? Era como que está loco, ¿no? ¿Por qué le sube el sueldo? Más bien va a bajar sus ganancias. Al contrario, esta persona fue pues más visionaria, ¿no? Dijo, le subo el sueldo a los trabajadores y no voy a pues contar acá con personas de bajo potencial, al contrario, las personas se van a querer pelear por ingresar a mi empresa porque soy el que otorgo el mejor salario, ¿no? Y por ende, ¿no?, va a haber una mejor productividad. Entonces, esta toma de decisión significó, ¿no?, que se cuente con el mejor recurso para desempeñar las funciones dentro de su empresa. Este tipo de decisión causó la atención y el asombro a nivel mundial. Sin embargo, ¿no?, con esto pues aumentó la experiencia a su empresa y sin duda alguna disminuyó algunos costos, ¿no?, pero trataba de compensarlo, de repente bajando otros costos, ¿no? Entonces él buscó ese equilibrio, ¿no?, en cuanto a contar con un potencial o con un personal que tenga ese alto potencial y por otro lado pues generar esa productividad dentro de su empresa. Tenemos también a la empresa Walmart, ¿no? Semanalmente, la gerencia de Walmart realiza pues reuniones para planificar y conversar sobre las modificaciones necesarias, según lo que se ha aprendido pues en la semana, ¿no? Esto conllevó a que los trabajadores se acostumbrasen a una cultura informativa que les ayudaba pues a tener información importante, ¿no?, información del día, porque esas reuniones, por ejemplo, las hacían de manera semanal, y adoptar claramente una toma de decisiones adecuadas, ¿no?, en una de las mejores empresas a nivel mundial, ¿no? Entonces, como ya les indicaba, ¿no?, antes no era o no resultaba tan importante el considerar al recurso humano como algo vital dentro de las organizaciones. Por tanto, el tema pues de comunicarle algo al trabajador era casi nulo o muy escaso, ¿no? Entonces, como que muchas personas o muchas empresas en realidad no le veían el sentido de estar comunicando a los trabajadores algo que entre comillas solamente le interesaba a la empresa. Entonces, al trabajador, ¿no?, en esos tiempos solamente se le veía para su ingreso, quizás para el pago pues mensual, y para comunicarle o su despido o un posible ascenso, nada más, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas, ¿no?, frente a la cultura organizacional y lo que conlleva justamente la toma de decisiones, es que ayudó a que esta cultura, ¿no?, se impregnara en cada uno de los trabajadores. Entonces, como cuando se acostumbran justamente a tener pues la información del momento, la información pues cada vez más clara, semanal, ¿no? Ellos ya sabían, ¿no? Los colaboradores ya sabían que tenían una reunión para enterarse pues de cómo iba avanzando su trabajo en la semana, qué noticias habían de repente o que se habían generado en el transcurso de esa semana, si había pues algunos cambios. Entonces, cuando uno se acostumbra a asumir pues una información de una forma tan en tiempo real, ¿no?, se siente claramente más valorado. Es lo que pasaba, ¿no?, y parecía un poco curioso, es lo que pasaba, por ejemplo, con el último mensaje presidencial, ¿no?, del presidente actual, ¿no? Como que no fue muy claro y sale una o dos veces al mes, como que no tenemos la información, ¿no?, tan seguido, ¿no? Entonces se hace esta especie de comparación, por ejemplo, a lo que pasaba con el presidente anterior, que salía pues al inicio de la pandemia todos los días a comunicar cómo iba avanzando, ¿no?, el tema de la propagación, por ejemplo, del virus, ya lo veíamos casi en un microprograma de mediodía, ¿no?
Entonces, siempre salía pues a comunicar, siempre salía con sus gráficos, a decir que esto iba evolucionando así, que las camas se acababan, que el oxígeno, pero salía a dar esa información que en su momento, ¿no? Con tanta incertidumbre y con tanto miedo y con tanto temor, era muy requerido, ¿no? En la población, ¿no? Como país, de alguna u otra manera, pues nos sentíamos identificados porque teníamos información y en base a esa información es que se podía tomar decisiones. Si de repente decían que tal región, ¿no? Estaba pues con un riesgo demasiado alto, pues ya sabíamos, ¿no? De que teníamos que aminorar de repente las salidas o que nos podíamos contagiar más rápidamente, que no existían pues camas o que no existía el oxígeno o no había tanta disposición de oxígeno, pero teníamos la información para hacer justamente la toma de decisiones, ¿no? A diferencia de lo que pasa hoy, que la información pues es escasa, ¿no? Entonces, eh, de lo que sabemos, lo sabemos por los periodistas, ¿no? Porque en realidad como que no hay mucha comunicación de por medio en la actualidad, ¿no? Bien. Tenemos también a la empresa General Electric, ¿no? Se habla, ¿no? De que la decisión que tomó esta empresa es de hacer justamente la inversión para su centro de formación. Ayudó a desarrollar profesionalmente a grandes líderes, mejorando la eficiencia de la empresa. Esta empresa financió una parte muy importante, ¿no? Contribuyó con una parte muy importante al entrenamiento, ¿no? De su personal. Claramente esto contribuyó, ¿no? A ese salario emocional que, vuelvo y repito, ¿no? En épocas anteriores no era muy tomada en cuenta, ¿no? Entonces, sin duda alguna, esto contribuyó a que la productividad, la motivación se viera pues incrementada, ¿no? Tenemos también esta toma de decisiones, ¿no? Que adoptó Steve Jobs, ¿no? Y él se basaba en un lema que es interesante, ¿no? Piensa diferente, ¿no? Piensa en ese cambio, ¿no? Entonces, sin duda alguna, Steve Jobs es una de las personas o de los personajes en realidad, fue, porque ya no está, uno de los personajes pues más icónicos del ámbito de la tecnología. Justamente, ¿no? Fue uno de los emprendedores más visionarios de todos los tiempos. Se habla de que fue pues un genio de la tecnología y de los negocios, ¿no? Que fundó pues Apple, ¿no? Y Apple es sinónimo, sin duda alguna, hasta la actualidad de innovación. Bien, ¿a qué se debe, ¿no? El éxito de esta persona basada, lógicamente, en sus decisiones, ¿no? Se dice, ¿no? Según las personas allegadas a él y que en algún momento han dado pues referencias de cómo era él hasta en el trabajo, que era una persona muy orientada al perfeccionismo. Muchos profesionales declaran ser perfeccionistas, pero Jobs rayaba en lo excesivo, ¿no? Era una persona que eh, tenía o era muy consciente de que la preparación, ¿no? Influenciaba mucho en la toma de decisiones, ¿no? El que una persona estuviera permanentemente capacitada, ¿no? El que una persona fuera innovadora, ¿no? Eh, podría pues dejar un legado, ¿no? En la tierra, sin duda alguna, como él lo ha hecho, ¿no? Entonces, se habla también, ¿no? Que esta persona, dentro de este ámbito de pensamiento diferente, eh, tenía una mentalidad muy enfocada, por ejemplo, al objetivo, ¿no? Jobs descartó algunos de los productos que en su momento él pensó que no tenían futuro, ¿no? Obviamente, ¿no? En este sentido, optó también por tomar pues decisiones y quienes lo conocieron decían de que él no se arrepentía de descartar ciertos productos para el lanzamiento, ¿no? Entonces, se indica también, ¿no? Que en medio pues de las decisiones, una de las principales que tomó, recuérdese que a él lo sacaron, ¿no? De esta empresa que fundó por diferencias que tuvo en su momento con la persona que tenía a cargo la corporación, ¿no? En su momento lo sacaron
Sin embargo, años después, esta empresa empezó pues a tener estos problemas financieros, ¿no? Y lo vuelven a llamar. Lo sacaron tan mal que cualquier persona hubiese dicho, pues, ¿y para qué regreso? ¿No? Si me sacaron mal, no me valoraron, ¿no? Sin embargo, la empresa pasaba por una situación bastante difícil. Muchos hablan de que estaba a punto de quebrar. Sin embargo, él decidió retornar, ¿no?, a la empresa, y esa fue la mejor decisión que tomó, pues repuntó. Ahora, en ese tiempo que él estuvo fuera de la empresa, porque lo habían sacado, él no se quedó de brazos cruzados, fundó Pixar, ¿no? Pixar es esta productora, pues, que hemos visto en múltiples ocasiones, que hace, pues, estas películas, ¿no? Basada en dibujos animados, por ejemplo, ¿no? Entonces, era una persona que no se quedaba de brazos cruzados. Cuando regresa a Apple, lo repunta nuevamente en ventas, ¿no? Entonces, era una persona sin duda alguna muy visionaria, ¿no? Muy al futuro, ¿no? Que tomaba sus decisiones basándose, ¿no?, en lo que podría gustarle, sin duda alguna, al consumidor, ¿no? Bien. Tenemos a la empresa Blockbuster y Netflix, ¿no? Y este es uno de los ejemplos que tal vez nos ilustra más, ¿no? Cuánto podemos llegar a perder o cuánto podemos llegar a ganar, ¿no? Y lo importante que es tomar decisiones acertadas en el ámbito, pues, organizacional. Se habla de que este es uno de los peores errores organizacionales del siglo pasado, ¿no? Se habla de que esta toma de decisiones que llevó sin duda alguna a Blockbuster a perderse, ¿no?, en el mundo, pues, del ámbito empresarial, fue uno de los peores errores que se cometió justamente a nivel de organizaciones. Como ya todos sabemos, ¿no?, Blockbuster, pues, era esta empresa que brindaba este alquiler, ¿no?, en VHS, ¿no?, de películas. Bueno, en su momento también pues tuvo un apogeo importante, ¿no? Pero sin duda alguna las cosas pues iban cambiando, ¿no? Entonces, Blockbuster, ¿qué tenía? Ellos invertían mucho, por ejemplo, en abrir múltiples cadenas, ¿no?, o múltiples tiendas para alquiler de estas películas, ¿no? Entonces, pero obviamente si abro tantas cadenas físicas o tantas tiendas físicas, encarece, ¿no? Encarece tanto el alquiler del producto como también la penalidad. En ese tiempo se pagaba pues penalidad por el alquiler, es decir, tú te retrasabas un día y ya estabas pagando hasta $40 de penalidad, ¿no? Se habla que en Estados Unidos esa era la penalidad, ¿no? Un solo día era $40. Bien. Pero hubo una persona que justamente había alquilado, pues, ¿no?, este VHS, y se demoró justamente un día. Al momento de ir pues a devolverlo, le tuvieron que cobrar esos $40 de penalidad. Y esta persona pues obviamente se indignó, se molestó y pensó, ¿no?, justamente en este negocio que proporcionara, ¿no?, las mismas funcionalidades, pero a un bajo costo, donde no se viera este abuso, ¿no?, en cuanto al alquiler y en cuanto a estas penalidades que tenía Blockbuster. Es así que se funda pues Netflix, ¿no? Se funda Netflix, pero bajo otro contexto. Ya para esto salía pues los DVDs, recuerdan ustedes, ¿no? Algo más factible, recordarán ustedes que el DVD comparado pues al VH es algo, un peso pluma, ¿no? Y eran pues más factible de repente de comprar, era más barato, ¿no? La adquisición era más rápida, bueno, etcétera. Pero llega un momento, ¿no?, en que Netflix empieza pues a tener ese público, ¿no?, esos clientes, y le iba claramente quitando terreno a Blockbuster, ¿no? Entonces Netflix, ¿no?, le propone a Blockbuster, adelantándose pues a que obviamente sabía que Blockbuster era su competidor, pero adelantándose a la época le dice, establezcamos una alianza, ¿no? Y mira, podemos de repente trasladar todo el ámbito de películas a esta herramienta, a esta plataforma que hoy yo tengo. Y Blockbuster le dice no, ¿no? Porque en su momento no evidenció, ¿no?, o no tuvo de repente esa visión futurista, ¿no?, donde se daba pues cuenta
de que eso iba a ser el mañana, ¿no? De que esta adopción de tecnologías iba a ser pues el futuro, ¿no? En cuanto al tema de películas. Ahora, ¿por qué Netflix le hace esta propuesta a Blockbuster? Porque Blockbuster contaba con todos pues los permisos, ¿no? De diversas productoras de películas, ¿no? Entonces, cree, ¿no? Que hacer esta fusión era algo bueno, pero Blockbuster lo rechaza, ¿no? Entonces, esta fue una de las tomas de decisiones más desastrosas, ¿no? Diríamos incluso a nivel mundial, porque el haberle dicho no, ¿no? A Netflix, que claramente tuvo pues y se mantiene como líder justamente en este rubro, ¿no? De películas. Hoy ya en día se habla pues del uso también de, bajo la plataforma streaming, ¿no? Sin duda alguna, Blockbuster se lamentó, ¿no? Porque el haber tomado una decisión donde no contemplaba la alianza con Netflix le significó justamente la desaparición del mercado, ¿no? Más o menos por el año 2003 es que ya termina por desaparecer las últimas 300 tiendas que tenía pues de forma física, ¿no? Entonces desapareció, no se adaptó al cambio, pero más allá de adaptarse al cambio y de ver, ¿no? Que sin duda alguna los entornos pues cambian, ¿no? Eh, simplemente tomó una decisión errónea, ¿no? Que lo llevó pues a desaparecer, ¿no? Del mercado. Tenemos a Rústica también, ¿no? Una empresa local, ¿no? Que hemos visto que frente a esta situación de pandemia, por ejemplo, ¿no? Obviamente los restaurantes estaban pues prohibidos, ¿no? Todo el tema de entretenimiento, sector turismo, incluidos obviamente los restaurantes, tuvieron que cerrar, ¿no? Pero Rústica pues dijo, si yo tengo los locales, ¿no? Entonces cambio mi giro de negocio para poder pues seguir operando, ¿no? Entonces, la toma de decisiones significó que este tipo de empresas no desapareciera, más bien que siguiera pues operando, pero bajo otro contexto, bajo otro rubro. Entonces, sin duda alguna, hay tomas de decisiones que nos permiten, ¿no? Seguir vigentes, que permiten que la empresa no desaparezca y que permite también seguir dándole ese bienestar a sus trabajadores, ¿no? Tenemos a la empresa Google, ¿no? Que, bueno, Google por excelencia es una de las empresas que siempre van posicionadas como las mejores empresas para poder trabajar. La toma de decisiones en Google, sin duda alguna, es una de las más representativas, ¿no? Una de las más admiradas. Frente a este ámbito de pandemia, Google estableció que los trabajadores tomen la decisión si regresan o no a trabajar, por ejemplo, a un ámbito presencial en algún momento. Mientras tanto, el trabajo se sigue dando de forma remota, pero si alguno quiere trabajar de forma presencial, Google les da esa posibilidad. Si ustedes quieren regresar a mis instalaciones, no hay ningún problema, pero también les da la posibilidad de que si el trabajador indefinidamente o de por vida quiere trabajar desde su casa, también adopte esa nueva forma de trabajo, ¿no? Google lo que le dice, te doy libertad para que tú decidas dónde quieres trabajar. Pero, obviamente, ¿no? Si esta libertad te proporciona tranquilidad, te proporciona seguridad y te proporciona bienestar, ¿no? Eso se va a ver trasladado en los resultados que yo como empresa quiero esperar, ¿no? O estoy esperando, ¿no? Bien. Tenemos también a Amazon, ¿no? Que sin duda alguna es una compañía de muy alto nivel también, ¿no? Eh, uno de los puntos importantes que ha adoptado, ¿no? Es esta cultura digital, al mismo estilo que Google. También, pues, solamente tiene trabajadores que son netamente esenciales dentro de sus instalaciones. Pero una toma de decisiones que le es bastante importante a Amazon es que cuando Amazon hace uso de herramientas tecnológicas, ¿no? Y reemplaza mano de obra, no deja a sus colaboradores en el aire, sino que más bien los capacita para reinsertarlos, ¿no? En otro puesto laboral dentro de sus instalaciones o incluso para que estos trabajadores que definitivamente pierden el trabajo, entre comillas, ¿no?
puedan reintegrarse laboralmente en otras empresas, ¿no? Entonces, esta toma de decisiones ha significado para Amazon contar también con profesionales de alto nivel que saben, ¿no?, que ante la pérdida, entre comillas, de trabajo, porque en realidad no es pérdida, Amazon los capacita antes de que salgan de determinado puesto laboral, sin duda alguna, ¿no?, esta empresa pues se preocupa por el bienestar de sus trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que atraigo dándole tanto beneficio a mi personal? ¿No? Atraigo el mejor talento, atraigo personas profesionales, personas que comúnmente pues estén capacitando, que busquen, ¿no?, el perfeccionamiento de su trabajo y la excelencia, ¿no? Eso atraigo siendo una marca empleadora importante, ¿no? Pero ninguna de estas decisiones se podría tomar si es que la cultura organizacional no le sirve como base, o si las políticas de la empresa no están presentes, ¿no? Bien. Coca-Cola es otra de las empresas que toma decisiones bastante importantes dentro, pues, del ámbito, eh, por ejemplo, de la cadena de suministros, ¿no? Ese es uno de los puntos más importantes donde se toma decisiones. La empresa Coca-Cola, ¿no?, hace también el embotellado, ¿no? Y definitivamente uno de los puntos claves, ¿no?, en la cadena de suministros es la distribución a nivel logístico de sus productos, ¿no? Entonces, el que también cuenten con automatización de sus informes, eh, que cuente con información tan digitalizada, le provee de información importante en cuanto, por ejemplo, a la demanda del consumidor, a la demanda de sus clientes. Entonces, sin duda alguna, ¿no?, promueve mucho y hace mucho uso de las herramientas tecnológicas. Sabemos que Coca-Cola es una empresa pues que se encuentra a nivel mundial. Entonces, imagínense manejar toda esa información, ¿no?, de los consumos y las demandas, ¿no?, si no tuviera, por ejemplo, plataformas automatizadas, ¿no? Entonces, la toma de decisiones justamente se basa en eso, ¿no?, de tener información en tiempo real para poder hacer una toma de decisiones adecuada, ¿no? Bien. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.